a hacer un video de presentación de cuál va a ser el sentido de los contenidos, el tipo de contenidos que vamos a abordar este año en esta materia. En literatura griega nos vamos a ocupar justamente de los orígenes de la literatura occidental. ¿Qué significa con esto? Que volvemos atrás de lo que estábamos de literatura española bastante, porque nos vamos a situar en el siglo VIII a.C. en Grecia. Esta es la literatura que da origen también al movimiento clásico, que después va a resurgir en el Renacimiento y en el Neoclásico. Es decir, estamos yendo un poco más atrás en el tiempo. Y ustedes tienen dos literaturas griegas, en sexto y en séptimo. En sexto abordamos lo que son los siglos 8, 7 y 6 a.C. y en séptimo van a abordar siglo 5 y siglo IV a.C. Esta literatura griega es la base de la literatura occidental, es decir, desde el siglo VIII, que nosotros vamos a documentar la primera obra literaria, no hay nada antes en cuanto a literatura en Occidente. Eso es lo que vamos a trabajar un poquito. En cuanto a la época, ya vemos que retrocedemos un poco más. Y también es distinto en cuanto a la forma de trabajo. Mientras que en literatura española teníamos varias obras bastante más ágiles, más cortas, que íbamos abordando mes a mes. Lo más extenso que teníamos era el Quijote, por ejemplo. En literatura de sexto es diferente. Nosotros tenemos pocas obras y muy extensas, es decir, toma mucho tiempo abordarlas. Tenemos de Homero, Ilíada, Odisea, que están ubicados en el siglo 8 a.C. Y después tenemos Hesíodo, que escribió Teogonía y Trabajos y los días. La Teogonía ustedes les recordarán de los mitos, el origen del mundo a partir del caos, la sucesión de Cronos, Urano, Cronos, Zeus, la genealogía de los dioses, pero lo que nosotros leemos es la siguiente obra, que son los Trabajos y los días de Hesíodo. En comparación a las obras de Homero, es un poema mucho más breve, ya lo vamos a estudiar por qué. Y después algunos poemas de Safo y Solón. Solón era un poeta griego y Safo una poetisa. Es decir, es distinto nuestro abordaje. Está más concentrado en obras más extensas, toma más tiempo desarrollarla. Con Ilíada, nosotros tenemos, como decía, el origen de la literatura occidental. La primera obra literaria registrada, que surge en Grecia en el siglo 8 a.C. por Homero. Vamos a ver un poco cómo era esa sociedad griega, pero para eso nos vamos un poquito más atrás. En sí, los orígenes de la sociedad, de lo que nosotros conocemos Grecia como hoy, de la sociedad helénica, están situados en Creta, en una civilización minoica. Era una civilización ya muy desarrollada para el 2000 a.C. Hay registros arqueológicos de que la civilización en Creta sí desarrollaba las artes, es decir, hay registros, imágenes en vasijas, en frescos, en pintura de paredes que se pintaban sobre la cal viva, donde se mostraba a los cretenses practicando deportes, haciendo danza, recitando poemas. Es decir, que sí existe la literatura y existen las demás artes desde mucho antes de que surja la Ilíada, pero no ha quedado ningún registro escrito de ese poema, de esa literatura que ellos cantaban o de esa literatura que ellos recitaban. Posiblemente porque era solo una literatura oral o bien porque no haya quedado registro, es decir, que se hayan deteriorado con el tiempo. De hecho, de Safo quedan muy pocos poemas, muy escindidos, muy cortados por la forma en la que se fue guardando en tablillas, en registros de piedra, por lo tanto no tuvo el cuidado para conservarse. Así que no tenemos registro en esa civilización. Pero es importante la civilización de Creta porque va a marcar algunas cuestiones en cuanto a la civilización griega, sobre todo, por ejemplo, el comercio marítimo. Toda la península del Peloponeso, no solo las islas, está marcada por la necesidad de movilizarse en barco, ir a otros lugares a vender las mercancías, recibir viajeros
y por lo tanto tener ese contacto con los mundos de la antigüedad. Egipto, Siria, Babilonia, la Mesopotamia en general, todo lo que era los pueblos hebreos posteriormente. Por eso nosotros vemos que hay muchos mitos, nosotros estuvimos estudiando, que son similares a la estructura de los mitos en otros lugares, como el diluvio. Si ustedes recuerdan Píramo y Tisbe, ellos eran los amantes de Babilonia. Es decir, Grecia recogía un gran acervo cultural y eso es lo que le permitió tener un mito mucho más desarrollado, lo cual es muy importante para el origen de la literatura, porque en Grecia va a estar basada en mitos. Lo que para nosotros es mitos, por supuesto. Para ellos es religión. Posteriormente, esta civilización cretense decae en su poderío, podemos decirlo, y hacia el 1400 nos ubicamos en una ciudad muy próspera llamada Micenas. La Micenas mítica del origen de Agamenón, de Menelao, los Atrías, de Atreo. Y Micenas, en esa época, en el siglo XIV a.C., se va a dar lo que se denomina la Guerra de Troya. Es decir, arqueológicamente la Guerra de Troya sí existió. Se han encontrado las ruinas de la ciudad, se considera que sí, Grecia invadió y atacó Troya, lo cual era muy necesario porque Grecia era una península que comercializaba y Troya era un paso hacia Oriente, es decir, era una zona aduanera, cobraba muchos impuestos por todas las mercancías que se traían de Oriente, las cuales eran muchas y prácticamente imposibles de producir en Grecia, y viceversa todo lo que se exportaba de Grecia a Oriente. Controlar Grecia era tener una buena ganancia por parte del ingreso de los impuestos, del paso fronterizo. Sin embargo, los arqueólogos coinciden que si bien Troya era una ciudad muy poderosa, al momento de que Grecia la conquista en el siglo XIV a.C., estaba muy deteriorada, muy debilitada. Es decir, no fue tan difícil como se cuenta en el mito la conquista de Troya. Pero sucede. Y también es importante esto de que sucede en el siglo XIV. ¿Por qué? La primera obra literaria, Ilíada, que trata un aspecto de la guerra de Troya, se escribe recién en el siglo VIII, es decir, hay muchísimos siglos, entre el XIV y el VIII, en el cual esa historia de Troya se va transformando progresivamente y se va convirtiendo en un mito. Van apareciendo los héroes, van apareciendo las concepciones míticas en torno a la guerra, por ejemplo, que Apolo y Poseidón construyeron las murallas para exaltar que era muy difícil conquistarlo, por lo cual fue una gran proeza griega. Van a aparecer la figura de los héroes como Agamenón, Aquiles, que como están tan lejos en el tiempo, no se puede determinar si existieron o no. Si existieron, se los transformó el mito o los creó el mito. La idea de rapto de Helena como motivo de la guerra, en realidad era un motivo económico. Todas esas transformaciones, que son propias del relato antiguo, porque se va transmitiendo de forma oral y por lo tanto va cambiando, son muy extensas, porque pasa mucho tiempo entre que surge el hecho, entre que sucede el hecho histórico y que surge la obra literaria. Esto también pasaba, por ejemplo, en el Miocid. Con la diferencia que entre que muere Miocid en 1093 y se escribe la primera parte en 1122, pasa muy poco tiempo. Por eso esa primera parte es tan fiel a la historia. Recién al final de la segunda parte, es decir, Cantar 2 y 3, se va deformando mucho más porque ya es finales de 1160 y sí ya pasan 50, 60, 70 años y eso es por lo que los personajes del final, al final de la historia, coinciden menos que el principio con el sitio histórico, porque a mayor distancia más se van alterando los hechos. Pero como está tan cerca al inicio, es muy parecido. Acá estamos hablando no de un siglo, no de 70 años, estamos hablando de varios siglos. Estamos hablando de 600 años. Por lo tanto, eso lleva a que la historia esté sumamente construida por el mito. Además, el mito en Grecia, desde los orígenes de la civilización cretense,
tenía esa función no solamente religiosa, sino didáctica, es decir, de enseñar modelos. Por lo tanto, ese hecho extraordinario, la guerra de Troya, se va a transformar necesariamente para que sea una buena historia para educar valores específicos. Además, por otro lado, hay que entender que del mismo modo que el latín se fue transformando en el español en la época medieval de España, que va desde el siglo V hasta el siglo XI, se tarda 600 años hasta que aparece un poema en español antiguo, pasa lo mismo con el griego. Fue necesario todo ese tiempo. ¿Por qué se demora tanto la escritura, o mejor dicho, el registro de la primera escritura literaria? Porque toma tiempo a la lengua modernizarse para ser objeto de la literatura. Piensen ustedes nada más el gran salto que ya habían hecho los griegos tomando el alfabeto fenicio, donde cada letra en el alfabeto fenicio era una cosa. Beta, por ejemplo, era buey. Y ellos cambian la idea de que cada letra sea una cosa porque cada letra sea un sonido. Por lo tanto, es mucho más sencillo, si yo quiero crear palabras nuevas, antes que crear nuevos símbolos, reordeno las letras que tengo. Eso va a permitir un desarrollo del idioma mucho más preciso. Va a permitir que se puedan hacer muchísimas más cosas con la lengua. Va a ser una lengua más eficiente. Y por lo tanto, también va a ser objeto artístico esa lengua. Todo ese proceso que se demora es lo que tarda en llegar hasta Homero cuando compone las obras. Y, de nuevo, son las primeras obras escritas de las que quedaron registros. Por supuesto que hubo otras, pero no tenemos registro de cualquier otra que haya quedado. En el caso de Homero, llegado el siglo VIII a.C., aparecen Ilíada y posteriormente Odisea como obras de género épico, igual que el poema de Mio Cid, con la diferencia que no estaban cantadas por juglares, sino por aedos o rapsodas. Homero era una eda, también dicho, o rapsoda, y a diferencia de los juglares, no existían, no itineraban de pueblo en pueblo, sino que se sentaban en los palacios. Es decir, que entendemos que cada rey, porque el siglo VIII todavía es monarquía, la democracia surge en el siglo V, cada rey tenía su palacio donde se congregaba la gente, donde se realizaban fiestas y donde había un rapsoda que cantaba historias en verso acerca de los mitos. Era muy importante que todos conocieran los mitos sobre los que se contaban. Es decir, que todos los palacios de distintas ciudades tenían rapsodas, por lo tanto había mucha composición literaria, pero no tenemos registro de todas ellas. Hay más o menos un registro de una posible obra más de Homero de Jasón y los Argonautas, pero es hipotético. Entonces, género épico. Vamos a ver cuáles son las características por qué surge esta obra. Muy importante, ya que hablamos de que el Aedo es una figura social, es natural que lo que surja sea del género épico. Primero porque estamos en una sociedad mítica, es decir, que da importancia a los héroes en los mitos, y los héroes son los protagonistas de los relatos épicos. Y segundo, porque tiene esta función de necesitar captar al público, por lo tanto necesito un buen modelo, y ese modelo de por sí ya me sirve como influencia positiva en la sociedad, como arquetipo positivo, esa palabra no me salía, arquetipo positivo en la sociedad. Y además eso me daban los mitos, es decir, se cantaban sobre los mitos porque eran sagrados, y se cantaban sobre los mitos porque eran didácticos. Gracias a que la literatura griega empezó a cantar sobre los mitos, es que los tenemos registrados, porque no había un libro de mitos. Fíjense, Hesíodo escribió la Teogonía un siglo después, siglo VII a.C. Todos los mitos que nosotros conocemos están registrados en obras griegas, de lo contrario no los conoceríamos. Y el mito ya le permitía, por eso es tan importante el proceso previo, no solo cuando surge la obra, porque todo este trabajo sobre la exaltación de los héroes y la exaltación nacional
y la gran hazaña de enaltecer Grecia teniendo una gran conquista son objetivos del mito que se trasladan a la épica. Es decir, Grecia es la sociedad, por el extenso desarrollo que tiene sobre el mito, por el extenso trabajo analítico que hizo sobre el mito, por los valores que le cargó al mito, es la sociedad que permite que surja esta literatura épica. Y así comienza la historia de la literatura en Occidente, con estos valores nacionales, con esta exaltación de la razón, de la belleza, de los modelos, de la prudencia, etc. Es decir, ese mito que retoma con esos valores de dar un modelo que una a la sociedad en un valor nacional, lo tiene la épica. Porque la épica es una obra cantada en verso que exalta las virtudes de un héroe para enseñar, es decir, que es didáctica, los valores nacionales. Por supuesto, lo mismo sucede en el Mio Cid. También es una obra de género épico, en este caso un cantar de gesta, porque es medieval. También tenía el objetivo didáctico de enseñar modelos. Pero una cosa son los valores de la España medieval, que son los valores nacionales del Cid, porque es un héroe nacional español, cristiano, y otra cosa son los valores de la épica griega, de la epopeya, que es el subgénero de la épica, de los héroes como Aquiles, Héctor, Patroclo, etc. Son valores distintos porque son sociedades distintas. Ambas quieren exaltar su nación y cada uno tiene su característica particular. Coinciden en muchas cosas, por supuesto, porque el modelo de virtud es uno, gracias a Dios hay una manera de hacer las cosas bien, pero hay cosas que son específicas de lo que demanda la sociedad en su momento, que también está bien, es parte del proceso de cambio. Se mantiene lo bueno, se transforma lo que después nos damos cuenta que no funciona. Y como les decía, está escrita en verso. En la épica griega se escribía en verso igual que por la española para favorecer la memorización, para favorecer el recitado. Las traducciones tienen tanto en verso, existen en verso como en prosa, puesto que en la antigüedad griega, en la antigua Grecia no existía la rima. Era mucho más importante la cantidad de sílabas, era muy preciso en la cantidad de sílabas que tenía cada verso, pero no en cuanto a la rima. Por lo tanto, se puede traducir colocando el texto en prosa y no altera el sentido del verso. Eso por una parte. Por otra parte, como todo género épico, tiene los recursos específicos de la épica, que son los mismos que el Mio Cid. Frases estereotipadas o epítetos, así como teníamos en el Cid el que en buena hora ciñó espada, aquí tenemos Atenea, la de los ojos de lechuza. Eso también va a ser un recurso constante en esta obra, justamente por algo esto es base de toda la literatura posterior. También tenemos repeticiones, acuérdense de que como estamos en un relato oral que va contando el Rapsoda con su lira en los palacios, el público va cambiando, entonces tiene que repetir. Sin embargo, a diferencia del Cid, en Homero las repeticiones y las descripciones son muy, muy, muy extensas. Está muy detenida la acción por las repeticiones. Y esto es también porque estamos ante la primera obra literaria, es decir, el origen de la literatura. Es el momento en que reconocemos que podemos explotar todo lo que el lenguaje da. Por lo tanto, no tiene sentido decir lo mismo así nomás, sino que hay que esforzarse por decirlo de manera distinta. ¿Por qué? Y esto también tiene que ver con el mito. Todos conocían los mitos, que era lo importante, lo fundamental, porque no era una cuestión de yo voy a crear una historia nueva. No sirve que el Rapsoda empiece una historia de un público que quizás no vuelva mañana o de un público nuevo que se enganche al tercer capítulo en 3 días y no entienda lo previo. No. Hilar esas historias nuevas en ese contexto no iba a resultar. Había que basarse en los mitos, porque además a los mitos le gustaba a la gente, como el poema de Mio Cid era lo que cohesionaba el pueblo. Por lo tanto, este concepto que nosotros tenemos de spoiler es algo sumamente contemporáneo. No se trataba de que la historia fuese novedosa, sino de cómo se cuenta. Y si vamos a la verdad de esa premisa,
todas las series, historias o relatos que nosotros conocemos tienen una base similar. Sobre todo si las dividimos por género, son mucho más parecidos la estructura de cada historia. Hablar de originalidad de la historia tiene sus matices. Lo importante, más que la originalidad, es cómo se cuenta, es lo que más atrapa. Y de eso los Aedas eran muy conscientes. El mito ya lo conocen, yo le voy a dar emoción, le voy a dar énfasis, le voy a dar detalles, le voy a dar alegría. Voy a describir este personaje que todos ya conocen con una sutileza, porque aman a este personaje, entonces lo voy a exaltar. Y ese trabajo sobre el lenguaje es el que se va a desarrollar en las obras literarias. Y eso es lo que va a permitir el origen de la literatura, porque no es solamente relato el mito, como si fuera algo religioso, sino que se trata de explotar el lenguaje y hacer algo hermoso y crea el concepto de la belleza sobre el lenguaje. Así surge la literatura. Por eso no hay una descripción estática de lo que está pasando, sino que es profunda y reflexiva. Y hay que atender a eso al momento de leer, de lo contrario uno se puede perder. No es tanto el objetivo de lo que se conoce, sino de cómo se lo cuenta. Eso tiene mucho más éxito. Una misma historia, piensen ustedes, dirigida por personas distintas, puede tener distintos impactos. Por lo tanto, con ese sentido están elaboradas directamente las obras y hay que atender a esos detalles. También tiene comparaciones como recurso específico de la épica de Homero, muy extensas y muy detalladas, parte de estas descripciones muy detalladas. Del mismo modo que ustedes ya conocen todos los mitos, para ingresar a leer la obra está bien porque eso era lo que pasaba en la sociedad. Y por otra parte, por supuesto, están las circunstancias subyacentes o costumbres, es decir, cosas que solo se van a entender en ese contexto. Porque si hablamos de una épica que enseña valores nacionales, entonces es fundamental hablar de las circunstancias que son específicas del mundo griego, que no han perdurado en el tiempo por algún motivo. Esas cuestiones hay que entenderlas en la lógica de la época y después proyectarlas hasta la actualidad. Eso también existe. Si ustedes quieren señalar cada cosa con colores distintos, como hacíamos con el Cid, también lo pueden hacer, es una estrategia. Bien, entonces, tenemos que, después de un largo proceso de la civilización helénica, de las distintas civilizaciones, se da origen a la escritura literaria, o queda, mejor dicho, registro de la escritura literaria, con base mítica, con un género épico, con un objetivo didáctico y con una estructura particular. Hablemos un poquito del autor Homero. En realidad no hay mucho para decir de Homero, porque se desconoce prácticamente todo. No se sabe en qué ciudad nació. Hay muchas ciudades en Grecia que se atribuyen el origen de Homero. No se sabe prácticamente nada de su vida. Se deducen dos cosas por el nombre. La palabra Homero significa rehén y ciego. Entonces se suponía que podía haber sido ciego y que pudo haber sido un prisionero de guerra. Pero son hipótesis, no se puede comprobar realmente que lo haya hecho de esa manera. Tampoco se sabe si él escribió Ilíada y Odisea de la forma que están hoy, porque ambas obras, primero, son muy distintas en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de contar, parecen totalmente opuestas. Muchas de las características de la escritura de Ilíada no están en Odisea, y la base es totalmente opuesta. Una está concentrada en una serie de días y la otra abarca muchísimos años, mucho más rápido. También se justifica esto diciendo que puede que sea una la obra de su juventud y otra la obra de su vejez. Los temas son distintos, una trata de un modelo negativo, otro de un modelo positivo. Entonces se duda realmente de cómo pudo componer las dos y si realmente las compuso. Y por otro lado, ambas tienen 24 cantos con ciertos momentos con ciertos cantos que parecen de transición entre uno y otro. Se supone, hay teorías, porque esto no se puede comprobar, que es posible que Homero creara oralmente los poemas, creara la estructura básica, así que escribiera
los primeros esbozos de la historia, de cómo se iba a contar o qué iba a contar respecto a la guerra de Troya y qué iba a contar respecto a la Odisea. Es decir, que le diera el orden y que cantara un poema extenso, épico, sobre estos dos textos. Pero que después esos poemas fueron modificándose, no tanto en cuanto a la oralidad, sino que fueron reescritos sucesivas veces por la escuela homérica, es decir, por sus estudiantes artísticos, por la persona que los fueron estudiando, fueron tomando esos registros, esos poemas, y los fueron corrigiendo, los fueron puliendo, los fueron detallando, y por eso quizás tengan esa estructura igual de 24 cantos para aseverar que las dos eran obras del mismo autor, porque la copia más antigua que se conoce de la Odisea es del siglo III a.C., con esta estructura que tenemos hoy. Entonces es posible que esté distante del poema original de Homero, quizás en extensión, simplemente, sea la misma estructura pero con distinta extensión. Quizás en algunos detalles, quizás en correcciones o quizás no tenemos el registro anterior. Sin embargo, es interesante advertir dos cosas. En primera, pese a todas las veces que se reescribió, porque ya de por sí entre el siglo VIII y el siglo III, que tenemos la primera copia, tenemos 5 siglos. Quizás la versión que tenemos hoy es muy anterior, ya se terminó en el siglo VI, supongan que solo pasaron 200 años. Quizás ya era la versión original de Homero con algunos ajustes mucho más mínimos, etc. Sea como sea que se haya ido corrigiendo, es interesante como nadie firmó nunca a ningún otro nombre, siempre se firmó a nombre de Homero y nunca se firmó como anónimo. Que sí sucede con los cantares épicos medievales. El Miocid es anónimo, o sea que se conoce quién fue el Perabat que lo transcribió, se conocen los juglares, de dónde eran. Las distintas obras, por ejemplo, Beowulf, la canción de Rolando en Inglaterra, en Francia, son anónimas. Y de Homero, todo lo que porque se asumía anónimo porque era una construcción popular, una demanda del pueblo. Y sin embargo, nadie cambió nunca el nombre de Homero. Permaneció de esa manera. Y la segunda cuestión es el esfuerzo que se ha tomado en conservarlo, porque es una obra muy extensa. Y aunque el manuscrito definitivo de la forma que tenemos hoy sea recién del siglo III, desde el siglo III hasta la actualidad se ha conservado y se ha copiado a mano y se ha cuidado mucho esos manuscritos, que seguramente había muchos antes, pero siempre hay catástrofes como la Biblioteca de Alejandría, las distintas bibliotecas particulares después en Grecia, las invasiones, esos sucesos bélicos, esos atentados también causan la destrucción de manuscritos. Pero se ha seguido copiando y se ha cuidado y se ha guardado estas dos obras con mucha insistencia. Por lo tanto, fue una obra muy, muy importante. Tenga la forma que tenga, era fundamental y era una eminencia la figura de Homero, ya desde su creación, y lo siguió siendo porque se sigue difundiendo y se sigue considerando una obra extraordinaria que demanda impresiones de muy alta categoría. Por lo tanto, sigue teniendo el mismo valor de los primeros copistas. No solamente porque es el origen de la literatura, sino porque es la base que sustenta todo, es decir, la base que ha sustentado el Renacimiento, el Neoclásico, la base que se ha guardado en la Edad Media, aunque no se podía difundir, pero se seguía copiando y se seguía cuidando. No pasaron 10 siglos con el mismo manuscrito de Odisea, lo volvieron a abrir en el Renacimiento. Lo siguieron trabajando, lo siguieron cuidando, lo siguieron multiplicando para las personas que lo comprendían, por supuesto, pero lo siguieron cuidando. Es decir, que hay un valor en lo que se lee en Odisea que trasciende completamente la historia. Y eso es muy bueno porque si ya conocemos el mito, lo importante está justamente en qué ha agregado Homero, qué ha enfatizado Homero y sobre todo cómo ha decidido darle a ese lenguaje comunicativo un valor de literatura, que es muy superior.